8 horas 13 minutos, ya estamos en los estudios con Rafael Barreiro y el micro Vecinales en Foco de la Federación de Entidades Vecinales aquí en Punto de Partida. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy solitos. ¿Solitos? Sí, nos falló la invitada porque nos falló. Sí, tenía otras cuestiones. Esta es la realidad de fuerza mayor. de la vecinal. Tenían una actividad ahí y la persona encargada de hacerla, que es actividad con los chicos, no pudo ir, así que Ramona Ramallo, le mandamos un saludo, que es la presidenta del Virgen del Rosario, y que trabaja todos los días y todo el día ahí, vendrá la semana que viene. Sí, invitada ella como todos los presidentes cuando quieran acá al estudio. En particular ella no se la pierdan la semana que viene, porque cuando habla Ramona habla. Deja definiciones contundentes. Sí, ella es contundente. Y tiene mucho conocimiento territorial. Tiene mucho conocimiento y tiene un enorme compromiso y vive, no es el Far West, sería el Nor. Ajá. Claro. Y se las ingenia y agrupa a la gente y lleva adelante las cosas y en una vecinal donde vos llegás y a 20 metros donde está el cartel del barrio, los invito a ir a verlo, están los balazos en el cartel. Uh-huh. Y adentro de la vecinal es puro trabajo a pesar de todo, y reconstrucción y cariño por las cosas que hace, una dualidad que asombra, ¿no? Porque a uno le cuesta a veces entender desde afuera esas realidades cotidianas, pero bueno. Pero sí, es también parte de Rafaela esta historia donde hay muchos desafíos para los vecinos en su vida cotidiana y está acá a unos minutos del centro. Sí, y además es una parte de Rafaela que crece. Sí. Porque quisiéramos que, en lo que hace a los problemas, ¿no? Porque también hay un montón de actividades que son muy buenas y constructivas, pero digo, en lo que hace a los problemas, crece. Pero también hay que decir que obedece ese crecimiento a los problemas a que muchos vecinos están cayendo del mapa por, en parte, cambio de la matriz productiva, la situación económica, muchos vecinos están cayendo del mapa. Sí, claro, no, a eso me refería fundamentalmente, la famosa exclusión. Esta es la cara real de la exclusión. No necesariamente es una persona que vos dejás de ver, son problemas que aparecen derivados de las dificultades que tiene cada uno. Podríamos decir también que hay un modelo económico, quizás aventurándonos mucho, al que le sobra gente. Ya sé que quizás no compartas mi punto de vista, pero... No, para nada. Es la principal preocupación. Yo creo que nadie ignora que hay un modelo económico que está haciendo lo que hay que hacer en lo macro. Ajá. Pero sin la otra parte no sirve, lo mismo que nada. Uh-huh. En términos de población o en términos de desarrollo humano. Entonces, pero sería muy distinto que uno diga todo está mal, antes todo estaba mal, porque no es cierto que los modelos anteriores se ocuparan de la gente. De problemas estructurales decían no. Que se ocupaban de la gente. Los problemas estructurales no, pero había un nivel de actividad. Después sí. Se puede discutir qué tan genuino era. Yo diría que había una sensibilidad en el discurso distinta, que no necesariamente se concretaba. Pero bueno, a ver, esto es totalmente opinable, pero volviendo al modelo, es inevitable hacer las cuestiones, como decir, corregir las cuestiones estructurales de fondo. Para crear las condiciones del verdadero desafío que es ocuparse de la gente. Ahora hace 50 años que no vemos que esas condiciones lleguen y también no vemos que cada vez que hubo un ajuste llegaran inversiones. Sí, bueno, hoy por hoy es muy novedoso lo que hay. No es comparable a otras situaciones. ¿Qué sería lo novedoso? Lo novedoso es un ordenamiento en el Estado en términos de... hasta ahora un ajuste clásico. Sí, pero es un ajuste clásico, pero realmente hay un control
un control del gasto. Realmente hay un déficit que se va achicando, no es cero. Pero igual hay mucha, dicen que hay pauta cero. Bueno, no vamos a entrar después en otras cuestiones. Sí, es todo analizable, pero hay una apertura económica en ciernes, como ya hubo ya hay veces, regulación en y no sirvió para nada, sirvió para que, como dice Leonard Cohen, los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Pero bueno, eso en el plano nacional. Volviendo un poco a los vecinos, al vecinalismo, a los vecinos de la ciudad que tienen sus desafíos, todos tienen sus desafíos, algunos de ciertas características, otros de otras. Pero bueno, también vos ahora aprovechamos tu rol estrenando un poco el saco de comentarista político en otra radio. Y bueno, podemos decir parte de ese observatorio político que tantas veces te preguntamos y surgió ahí. Sí, en otra radio. Surgió, sí, quede claro, no, a ver, está bien hacer una pequeña historia. No es un rol de comentarista político. Nosotros dijimos, hay una actividad que por fuerza es esencialmente política en el vecinalismo y que hay que aclarar, que hay que oficializar, para que no sea toda una cuestión bajo el agua, que genere esa confusión entre el vecinalismo y la política partidaria y el vecinalismo. Entonces, vamos a crear un ambiente de discusión política y ideológica, si quieren, formal o claro, que no se mezcle y que que preserve a la actividad vecinal y que esté preservado en la actividad vecinal. Eso no es oficial, ni siquiera es oficial de Federación de Vecinales. Por eso es a título personal. Es a título, sí, es un grupo de gente, que está intentando plantear esta situación. Y eso está dando muy buen resultado. La gente se está interesando mucho pero de nuevo, no es un rol de comentarista político, sino es un intento de un grupo de gente que con génesis en el vecinalismo está intentando achicar esta grieta terrible que hay entre el ciudadano y la política. El vecino, con sus derechos cívicos, que es ciudadano. Y el funcionario. Y la política partidaria, el funcionario. Entonces, ¿qué es lo que hace? No sale a comentar lo que pasa, sale a interpelar a la política y a los políticos. Interpelar, la gente escucha y dice, interpelar, es como si como cuando se pelean en el Congreso. No. Interpelar es, cuando uno pregunta desde la curiosidad y el otro contesta desde la amabilidad. Cuando uno interpela, uno pregunta desde un derecho, también en términos constructivos y amables, pero pregunta desde un derecho y el que responde desde una obligación. Esa es la cuestión. En la suma de estas cuestiones, lo institucional que hacemos acá y la cana política que tiramos al aire en el otro partidaria. Sentido, claro, partidaria. Y nosotros encontramos otro lugar porque estábamos buscando un lugar que fuera nuestro, que la responsabilidad editorial fuera nuestra y donde pudiéramos expresarnos sin comprometer a la línea editorial del medio o comprometer la línea editorial del programa, porque tampoco tenemos derecho a venir acá y decir lo que se nos ocurra, porque es tu programa y es tu línea editorial y a veces podemos coincidir o no coincidir. Entonces buscamos un espacio o encontramos un espacio que nos diera autonomía en ese sentido. Pero bueno, era ese famoso observatorio político del que veníamos hablando hace varios meses. Sí, es tal cual hoy justamente es el tercer programa. Con grandes invitados. Sí, está funcionando muy bien. Hoy el programa es más de informativo, post-elecciones. De hecho se llama El Día Después, ¿no? Pero acá también tenemos El Día Después, porque para nosotros, yo te diría que más en este programa de institucional es más El Día Después, porque a la gente allá afuera no le cambió nada. Los políticos hicieron su fin de semana, hicieron la fiestita, tiraron la casa por la ventana, gastaron un montón de plata. Hoy los vecinos se levantan, van a trabajar como todos los días. Igual. Entonces, hasta te diría, no sé si no es una pérdida o más que no les cambia nada. En cambio, por ejemplo, en la expectativa de Federación Vecinales hay un antes y un después, porque hay una bisagra. Nosotros veníamos
siendo muy críticos de el gobierno municipal, y de alguna manera esto confirma que el camino elegido por el gobierno municipal en términos generales no es el que acepta la gente, y tiene mucho que ver con las cuestiones cotidianas y las cuestiones institucionales del vecinalismo. Así que quizá yo diría que la expectativa de un vecinalista está mucho más puesta en esta cuestión que en la cuestión de las elecciones generales o en el observatorio político. O sea, tu lectura es, bueno, hubo una suerte de reprobación o por lo menos no acompañamiento total a la gestión actual del intendente. Hubo una caída libre en términos de número de votos o de significado político del intendente. Y vos dijiste bien, es el intendente, porque la responsabilidad es de la cabeza del gobierno municipal. Acá no hay una responsabilidad del frente que gobierna, de la alianza que gobierna. Acá hubo ajenos y hubo gente que asumió toda la responsabilidad y tomó todas las decisiones. Y qué bueno, porque hay una sensación una sensación, un sentimiento encontrado. Por un lado, decir, pareciera que qué lindo día, que por fin se nos da una y teníamos razón. Y en realidad no deja de ser una cierta tristeza o cierta consternación de ver que se ha perdido tiempo, que se ha perdido un año, y que esto la gente se manifiesta, pero ahora depende que alguien lea, que alguien interprete, o que los que tienen que hacerlo realmente interpreten lo que dice la gente, y que haya una corrección. No tiene nada de malo, y lo bueno de estas elecciones es que la sangre no llega al río, se expresan las opiniones, es una encuesta calificada de lo que realmente piensa la gente, y supeditado naturalmente a que quienes tienen la responsabilidad de gobernar lo lean correctamente. Eso es un momento y correcciones no solo en lo electoral, digamos, de mejorar la táctica para junio, sino correcciones en la gestión, o mejor dicho, reforzamiento en la gestión. Por ahí alguien puede decir, se trabaja mucho, se trabaja poco, no se trabaja, pero digamos, esto está pidiendo una vuelta de tuerca. Hay dos frentes, uno en general, el político, el de la ciudad, el otro es el vecinalismo. En el vecinalismo está claro que tienen que sentarse seriamente a pensar qué están haciendo, porque esto sí es un efecto bisagra, esto sí incide directamente en la conformación del Consejo Municipal, y nosotros nos ponemos a trabajar de lleno, ahora sí, con las nuevas ordenanzas y con el presupuesto del año 2026. Nos ponemos a trabajar ya, porque ahora hay una expectativa cierta, razonable, muy razonable te diría, de terminar el año alcanzando un nivel más importante de concreción en el proyecto original, que era la financiación y el cambio de la ordenanza nacional. ¿Con esto ustedes creen que con una suerte de equilibrio de las fuerzas al interior del Consejo van a poder presionar para que sean atendidos o que el presupuesto 2026 tenga una partida como querían este año? Sí, porque todo indica que quienes ya se han manifestado a favor del análisis, de la concreción de esa iniciativa, más allá de los detalles de cómo termine, sin ninguna duda hay un equilibrio de fuerzas distinto, va a haber un equilibrio de fuerzas distinto, que ya es irreversible, el cambio del equilibrio de fuerzas en el Consejo, que nos da una perspectiva totalmente distinta. Uh-huh. Y bueno, también hablábamos fuera del aire de que todo este tiempo de campaña, casi, 2 meses de mucha intensidad, también se vio un poco afectado el trabajo de las vecinales. Por ejemplo, los talleres barriales recién comenzarían ahora. Sí, los talleres deberían haber comenzado, y comunicó la municipalidad la semana pasada que por razones políticas, de los tiempos políticos, se postergaban, y van a informarán en cualquier momento, supongo, del inicio de los talleres, que
que vienen renovados, esa es una buena, aumentaron el número de talleres, todavía no tenemos el número final de cuántos organizaron cada una de las vecinales, pero sí, sin ninguna duda se va a incrementar la actividad. Y bueno, como decíamos siempre, hay que terminar el tiempo político. Hace meses que lo decimos en este programa, el paréntesis político nos alcanza, ¿no? Pero bueno, ahora cambia. Sí, no es que termina, ¿no? Pero por lo menos un mes necesitamos un descanso. Sí, por favor. Necesitamos un mes para prestarle atención, como decías vos recién, hace unos minutos. A los problemas de la gente. Claro, porque el vecino se levanta igual que el viernes. Igual, exactamente igual, con los mismos problemas. Entonces, volvemos nosotros en lo institucional a machacar con la necesidad de la actualización de las ordenanzas y el correlato económico y el correlato jurídico que necesitan las vecinales como un cambio importante. Por ahora, y en términos cotidianos, vamos a los temas reales, vamos a la seguridad. Por favor, el miércoles hay una segunda reunión importante en la unidad, en la sede de la Unidad Regional Quinta de Policía. Vienen funcionarios provinciales, viene específicamente gente que va a hablar del tema de 911. Vamos a ver cuántas vecinales juntamos, si son 3, si son 5, eso todavía está por confirmarse. Y a ver si una vuelta de tuerca, donde la expectativa del ministerio es hacer una explicación más detallada del funcionamiento de el 911 y todas estas cuestiones, y donde la expectativa nuestra, una vez más, es ir a decirle, muchachos, esa es la película que están mirando ustedes, la película que nosotros vivimos es otra, por favor, escuchémonos más, por favor, hagan, no nos llamen para pasarnos, para hacer un discurso, llámenos, tengan la amabilidad de llamarnos para decir que leyeron las consideraciones de seguridad de la Federación de Vecinales y que tienen una respuesta, aunque sea la respuesta, muchachos, ustedes no saben nada y esto no es así por tal razón y por tal razón y por tal razón, y lo que vamos a hacer es tal cosa, en cambio, porque si es que siguen haciendo lo que están haciendo, la cosa va para atrás. Bueno, está claro entonces que el principal problema de los vecinalistas sigue siendo, haciéndose eco de lo que sucede en cada uno de sus barrios, la seguridad. Absolutamente es así, ya lo dijimos en las últimas veces, nadie tiene ninguna duda, y este fin de semana fue palmario, cuando la gente, el periodismo en general, todos los mobileros se acercaban a los lugares de votación y hacían una suerte de boca de urna improvisado y preguntaban a la gente por sus cuestiones. No hubo nadie. Debo tener 23 entrevistas realizadas, escuchadas esta madrugada. No hubo ningún vecino que no hable de la inseguridad. Te diría que si fueron 23, 22 hablan de seguridad y el número 23 lo puso en segundo término. Entonces, es raro ver el contraste entre lo que piensa la gente y lo que hablan las autoridades. Y digo hablan porque, bueno, uno tiene que pensar que realmente deben estar preocupados y haciendo un montón de cosas, pero no son efectivas, alguien tiene que decirlo, y nadie tiene que sentirse ni frustrado ni inútil porque no logra resolver en el 100% esta problemática, pero acá tiene que haber un cambio importante, que no... Nosotros dijimos todo lo que se nos ocurrió, todo lo que pudimos averiguar, todo lo que vivimos, y esperamos una devolución. Y bueno, hablaste de las expectativas de cara a fin de año y el 2026. Un poco más acá, ¿considerás que puede haber un cambio de posición o un cambio en la relación y el diálogo entre el gobierno local y la Federación de Entidades Vecinales en lo cercano? Depende absolutamente del gobierno, yo estaría especulando si lo dijera. Si me preguntás mi impresión, hasta ahora se han cerrado más cada vez que hubo
alguna dificultad o algo, pero nosotros tenemos que seguir apostando al diálogo y tenemos que salir a decir del árbol caído no se hace leña. Acá es cuando hay que tener grandeza y no tomar ventajas cortas y si ayer decíamos una cosa no tenemos por qué decirlo de otra manera y apostamos a que en el seno del gobierno haya alguna cuestión de reflexión. Y bueno, que se las ingenien, si les cuesta una cuestión de orgullo o algo, y bueno, habrá otras maneras, habrá que generar acercamientos de otra manera. A ver, los políticos son ellos, y la expectativa está puesta en ellos. Nosotros renovamos todo lo que dijimos siempre, la necesidad de diálogo, la voluntad de colaborar, la ausencia de oposición en términos políticos a un gobierno y la humildad si hacía falta cuando hicimos la última conferencia de prensa, con que nos sometíamos a un empezar de cero, sin sentarnos sobre la leche derramada. Claro, no, y tampoco sin sentarnos sobre un triunfalismo que podría tener alguien que... Ustedes tienen voluntad de dialogar. Pero sí, por supuesto que no hay otra manera, no hay ninguna otra manera, pero no depende de nosotros, estamos dispuestos a hacer todo lo necesario y hasta hacernos los distraídos, como que acá no pasó nada y no hay rencores y una cuestión cotidiana que empiece sin tanta actos rimbombantes ni declaraciones ni nada, sino un simple intercambio, un trabajo que vaya creciendo y que permita retomar lo que nunca debió dejarse, nada más. Por ahora seguís a cargo de la presidencia, al menos hasta junio, julio, porque bueno, Carlos está siendo candidato. Sí, Carlos, la lista de Carlos sigue en carrera, es el único vecinalista que quedó en carrera, por decirlo de alguna manera, dentro de las listas. No deja de ser una satisfacción en términos de la conducción de Federación de Vecinales, porque lo dijimos siempre, la lista de Inspirar fue la única que a alguno de los vecinalistas los llamó en calidad de vecinalistas y no como un integrante más de la lista, sino respetando o siempre dejando en claro su procedencia y su aporte y su parte de exigencia dentro de la cuestión. ¿Y eso lo viven como un reconocimiento al rol institucional del vecinalismo? Sí, lo tomamos como un reconocimiento al rol institucional, claramente es así y expresamente fue así. Y confiamos en que, así como hubo que poner paño frío y tener una mirada comprensiva a las dudas o a los cuestionamientos del momento, de las formas y todo run y estas declaraciones floridas de vecinalistas a favor y en contra de las cosas de la política. Creo que tiene que sedimentar la idea de que hay un canal, que debe haber un canal de participación. Si no lo quieren en lo formal allá en las listas, lo tienen en lo informal en observatorio político y en la vida cotidiana de las vecinales. Así que bueno, veremos cómo continúa esta historia. Nosotros por lo pronto nos reencontraríamos el próximo lunes acá en otro micro de la FEP para seguir charlando acerca de los temas que atañen al vecinalismo. ¿Algo más, Rafael? No, por ahora nada más, no hay grandes actividades planeadas. Lo que dejó la elección es el vendaval. Claro, todo el mundo estaba pensando en otra cosa y no hay grandes actividades, o por lo menos no tenemos. El ómnibus sanitario está en el SASPE o va a estar llegando al SASPE y el tema de los animalitos en las castraciones. Ajá. El tema de los animalitos en el Fátima y otras novedades mayores no hay. Tenemos, creo que es inminente una reunión pendiente con una devolución por parte del nodo de salud y de la coordinación de los CAPS. Con quien ya nos habíamos reunido, ellos iban a hacer su trabajo y nos iban a citar o a participar, ahora sí, de iniciar concretamente un trabajo de base y
referido a cada vecinal y su centro de referencia. También estamos esperando, del cual no tuvimos novedades, a principios de marzo. Pedimos al gobierno municipal que recuerde que la Federación de Vecinales, por ordenanza, tiene participación en la Comisión de Defensa del Patrimonio Urbano, pero bueno, todavía no tuvimos novedades. Lo tomamos como que, bueno, una vez más la política absorbe la atención, pero bueno, esperamos que esta semana tener alguna cuestión, porque hay temas importantes que también hacen a las cuestiones culturales y de identidad, y no es solamente Avenida Santa Fe y la plaza. Hay muchos lugares de la ciudad que tienen que ser rescatados, y más de un barrio tiene lugares que tienen que ser incorporados y protegidos en el acervo cultural e histórico. No es solo 25 de Mayo, se perdió la plaza 25 de Mayo, se perdió el pequeño Palermo, se perdió la Casa Redonda, se perdieron un montón de edificios importantes. Está la Placita Honda también en veremos, así que hay un trabajo para hacer también, y tenemos una expectativa fundada de que los barrios que se interesen por eso puedan participar a través de Federación de la comisión, de las prioridades que la comisión estipula para el listado de entes protegidos o de entes a restaurar o atender. Bien, Rafael Barreiro, presidente a cargo de la Federación de Entidades Vecinales, otro micro de Vecinales en Foco, para hablar un poco acerca de estos temas. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Nosotros vamos a un breve corte, ya seguimos con más puntos de partida aquí en Los 40 Rafaela.